Perfecto. Voy a quitar, si me apoyan por favor, sin cámaras. Y les pido que cuando tengan alguna duda, la anoten y al final podemos explayarnos al respecto. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar y sí puedo comenzar a compartir pantalla, que ya estamos, ok. El tema que tenemos hoy es tartamudez o disfemia. Era para mí importante tener ambas nomenclaturas o ambos nombres porque se refieren a esta condición de ambas maneras. Y a pesar de que es un tema importante en cuestión de intervención, no me lo habían pedido tanto o no tan rápido como estimulación lingüística, por ejemplo. Resulta que a este tema de disfemia le ponemos menos atención a este tema de tartamudez porque tiene que ver con el ritmo. Entonces, solemos ponerle menos atención porque es la forma, o al menos es como la percepción que yo tengo. O sea, como que me piden incluso menos asesoría a este respecto porque o ya se dieron por vencidos o creen que se va a como a resolver de una manera natural. Entonces, era importante para mí tomar en cuenta este tema porque ya vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tiene que ver con ritmo, si bien no tiene una consecuencia tan grave a nivel de percepción, de aprendizaje, de construcción de aprendizaje más adelante, la huella sobre todo en la parte emocional, es mucho más grave para relaciones con el aprendizaje sanas. Ajá. Entonces, a este respecto, es por esta situación que me parece importante tocar este tema, ¿sale? Y tocarlo con estas dos nomenclaturas para hacer referencia, porque la nueva escuela de terapia del lenguaje o las nuevas corrientes se refieren a la tartamudez como disfemia, y toda la cuestión médica se refiere también a esta condición de ritmo del habla como disfemia. ¿Sale? Siguiente, Dul, por favor. Vamos a hablar y vamos a ver cuál es la cuestión específica que trata esta condición, a la que se refiere esta condición. Tiene que ver con, no con el lenguaje como tal. Recordemos que el lenguaje es el sistema es el código mediante el cual podemos transmitir ideas y podemos comunicarnos. Pero la concreción de este sistema es el habla. Ahora, ¿cuál es la parte afectada si no es
lo que tiene que ver con la pronunciación como tal, ¿cuál es la parte alterada en una condición como la disfemia? No es la pronunciación, sino el ritmo. Ajá. Es muy importante comprender y recordarles que somos seres musicales por naturaleza, que lo primero que abstraemos del lenguaje y de nuestro entorno, hablando de un entorno rico en lenguaje oral, lo primero que abstraemos es el ritmo. Es por esto que ya les he compartido en otros talleres que cuando tenemos estas primeras producciones de los chicos entre alrededor de los 9 meses y el año y 2 meses, esto que tiene que ver con jerga, ellos están produciendo este juego vocálico, a lo mejor algún acercamiento a palabras como tal, nosotros podemos saber qué es lo que está queriendo comunicarnos el pequeño, porque ya hay entonación, ya hay ritmo en el habla. Ajá. Entonces, esto nos da a saber, y está muy estudiado, que las primeras cosas o la primera cosa que podemos abstraer y que podemos comprender y decodificar en nuestros cerebros humanos es el ritmo, es música, ¿de acuerdo? Entonces, si es una de las primeras cosas que abstraemos, ¿qué es lo que sucede, digamos, en el cerebro para que este ritmo se vea afectado? ¿Y cuándo aparece? Esta cuestión de cuándo aparece va a ser vital para poder tener una impresión diagnóstica adecuada, ¿de acuerdo? En principio, no es, y es importante anotarlo, en principio no es lo esperado que un bebé entre los 9 meses y el año 2 meses comience sus producciones con o falto de ritmo. Esto no es lo esperado. No es que primero comiencen con el juego vocálico y después comiencen con el ritmo. Ya vimos que es al revés. Pero, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ustedes piensen en el habla de un estudiante dentro del espectro. ¿Cómo es este habla? ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan, y pensemos en un pequeño más grande en edad cronológica, que accede al lenguaje oral, pero está dentro del espectro, el habla es muy plana, no hay ritmo, no hay entonación. No sabemos cuando nos están preguntando o cuando están emocionados por algo, ajá, o cuando están afirmando. El ritmo en la mayoría de los estudiantes que están dentro del espectro es algo que se adquiere mediante terapia. Y esta parte es importante porque está igualmente afectado el ritmo del habla, pero no en la misma medida que en una disfemia. Cuando hay una disfemia o una tartamudez, lo que sucede es que esta entonación, este ritmo del habla, suena cortado. Ahorita vamos a ver los tipos de disfemia o tipo de tartamudez que existen, pero sí es importante hacer esta diferencia entre
dificultades o alteraciones en el ritmo del habla. ¿Sale? Siguiente, Dul, por favor. ¿Qué es la tartamudez o la disfemia? ¿De qué se trata? ¿Sale? La tartamudez o disfemia es una alteración del ritmo del habla que incide en la fluidez. ¿De acuerdo? Es decir, esta cadena suprasegmental, que es el ritmo del habla, está cortada, no se escucha fluida. Esta parte de el habla fluida tiende a sonar como una canción. Ya lo habíamos dicho antes en otros talleres. Habíamos dicho cómo se escucha este ritmo del habla. Se escucha como si estuviéramos cantando, por eso es tan importante comprender que cuando hacemos esta transferencia a la parte escrita, es muy difícil, o de las partes más complicadas, es comprender cuáles son estos bloques, cuáles son estas partes en las que está dividida o en las que se divide mi discurso. Ajá. Esto es una dificultad, digamos, natural, porque en realidad el discurso se escucha como todo un bloque en sí. Ajá. No se escucha cortado. Es por esto que es el ritmo el que me permite comprender incluso cuestiones emocionales dentro de mi discurso. ¿Sale? O sea, siempre vayamos a este ejemplo que yo les pongo y piensen en sus estudiantes, o si son mamás o papás, piensen en sus hijos que están empezando a hablar, cómo ya se escucha con ritmo y hay entonación, ¿sale? Entonces, esta tartamudez o disfemia es una dificultad, sí, de ritmo en el habla, pero específicamente en la fluidez de ¿sale? Se escucha cortado. Quiero diferenciarlo de otras condiciones de el ritmo del habla, como lo pueden ser la bradilalia, que es un habla lenta, se escucha muy lento, es una cuestión con la velocidad del habla, o la taquilalia, que es al contrario, una velocidad inadecuada, pero por una cuestión de rapidez en el habla. La tartamudez o disfemia se puede acompañar de taquilalia, es decir, que hablen muy rápido, pero que además se escuche cortado. La tartamudez puede incluir taquilalia, pero son dos condiciones distintas. Es decir, se acompaña una de la otra, pero la que incluye a la taquilalia es la disfemia. La condición principal es la tartamudez, no la taquilalia. ¿De acuerdo? Pero sí, hablando, por ejemplo, de un informe en el que nosotros tuviéramos que describir cuál es la situación con nuestro estudiante, sí tendríamos que poner ambas cosas, tanto la tartamudez como la taquilalia. ¿Y por qué no
se incluye la bradilalia o habla lenta. No se incluye porque cuando hay un habla lenta, tiende a haber espacios que suenan, digamos, cortados o sin habla, pero es más bien por una cuestión de velocidad, que por una mala coordinación del gasto fonatorio que sí tiene que ver con la tartamudez. Ahora vamos a ver cuáles son los signos y los tipos de disfemia, pero una de las cuestiones importantes con la tartamudez es que hay una inadecuada coordinación del gasto fonatorio. Es decir, mi estudiante tiene una incapacidad para calcular el aire que va a necesitar para fonar. Que seguramente a nosotros nos ha pasado una o varias veces en nuestra vida, pero que estás terminando de hablar con el último aliento. Esto es porque no hicimos un adecuado cálculo, pero en una condición como la tartamudez, esta incoordinación es constante. Se nota de manera constante todo el tiempo en el que se está hablando. Y ahora vamos a ver cómo se hacen estas diferencias. Es importante anotar que para la evaluación de la tartamudez o de la disfemia, lo que se hace es una cuestión descriptiva. No se evalúa o no se recomienda una evaluación, digamos, estandarizada para la tartamudez, porque lo más importante aquí es describir lo que está sucediendo en el habla tal cual. Decir qué es lo que está pasando, por lo que muestras de lenguaje oral, es decir, una toma de muestra en audio es mucho más rica y en video es mucho más rico que, o sea, nos da mucha más información que decir en qué fonemas o qué, en qué situaciones hace estos cortes en la fluidez del habla. ¿De acuerdo? Siguiente, Dul, por favor. Vamos a ver que hay ciertos tipos de tartamudez de acuerdo a la etapa de aparición. Quise poner esto antes que una descripción de acuerdo a los signos, porque hay mucha, no sé si es confusión o si es poca información al respecto. Pero hay dos tipos de disfemia o tartamudez que deben diferenciarse porque no tienen el mismo tratamiento. Existe un tipo de tartamudez llamada del desarrollo, ¿de acuerdo?
esta tartamudez del desarrollo o disfemia del desarrollo tiene que ver con ciertos tipos de un segundo, por favor. Tiene que ver con ciertos tipos de evolución y adquisición del lenguaje oral. Esto aunado a ciertas presiones durante etapas de transición, ojo, preescolares a primero de primaria y primaria a secundaria. Puede darse también secundaria prepa, o sea, estoy hablando de situaciones en transición, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cuando tenemos estas primeras producciones orales que coinciden con una transición de casa a escuela, es decir, niños en guardería. Pero es algo que se está dando mucho ahora con el regreso a clases presenciales, porque está refiriendo mucho estrés y un cambio de rutina brutal para chicos que es su primera vez en escuela, aunque haya sido no sé, pensemos de preescolar a primaria, que hayan sido chicos que ya hayan estado escolarizados, pero estuvieron finalmente año y medio o casi 2 años sin contacto social con pares. Esto comenzó a hacer que haya esta tartamudez del desarrollo con mucha más frecuencia o que la podamos observar muchas veces más que antes. Esta tartamudez del desarrollo que se da en estas etapas de transición suele darse en una situación estadística de 5 varones por una mujer. Es decir, por cada mujer o por cada niña que presenta una disfemia del desarrollo hay 5 varones. Y esta parte de que haya 5 varones con esta condición de tartamudez del desarrollo tiene mucho que ver con cómo gestionan los varones sus emociones. Tiene mucho, mucho más que ver porque se ha visto que es muy complicado que se dé en estas edades en transición una tartamudez de tipo neurológico, que tendría que haber una situación de espasmos o una especie de epilepsia justo en el área de Broca para que pudiera darse una tartamudez que no fuera del desarrollo, es decir, una tartamudez que no tuviera que ver con la parte emocional. La disfemia y la tartamudez, o sea, la disfemia o tartamudez tienen un 50% de componente emocional y de gestión emocional. Por lo tanto, sobre todo en esta situación de tartamudez
del desarrollo, tenemos que hacernos equipo con la parte emocional del tratamiento con los estudiantes. Ahora les voy a decir cómo, pero como intervencionistas del lenguaje o del aprendizaje, digamos, nada más, nuestro trabajo llega hasta la parte del ritmo del habla. Pero ese componente emocional, digo, si tienen la suerte de ser, además de terapeutas de lenguaje, terapeutas emocionales, porque son psicólogas como formación primaria, híjole, y están entrenadas entrenadas y certificadas para el trabajo con niños. Este trabajo con la tartamudez lo van a poder hacer, digamos, solas o solos. Si no es así, y es un caso como el mío, en el que mi área y mi formación es como terapeuta de audición y lenguaje, digamos, de manera primaria, siempre hay que hacernos de un equipo, digamos, multidisciplinario. Hablando de USAER, me parece que ustedes tienen acceso dentro de su red a terapia emocional. Entonces, llevarlos sobre todo, pues muy de la mano con esta parte, los hace salir mucho más rápido. Si no es una tartamudez del desarrollo, es decir, que esté apareciendo justo en estas transiciones, sobre todo la tasa más alta de tartamudez del desarrollo se da en estudiantes en transición preescolar a primaria. Esta es la etapa más grande, entonces, o la tasa más grande se da en esta transición, por lo que USAER en primero de primaria tiene que estar muy al pendiente al respecto. ¿Por qué? Si no es una tartamudez del desarrollo, si no está apareciendo en esta transición y ya estamos hablando de estudiantes en primaria alta, que ya vayan a esta transición, digamos, a secundaria, pero que hayan transitado por primaria con una tartamudez, ya, y ustedes van a tener que incidir o intervenir en estos estudiantes. Incluso son adultos ya después los que nos piden ayuda. O sea, adultos que han transitado por toda la cuestión escolar de esta manera, con tartamudez. Ajá. Entonces, cuando ya es una tartamudez o es una manifestación de esta condición en etapas más arriba, se llama tartamudez o disgenia instalada. ¿De acuerdo? Es o una tartamudez del desarrollo o una tartamudez instalada. La tartamudez instalada forzosamente tuvo que haber empezado como una tartamudez del desarrollo. Si no se atendió como debía atenderse en las etapas de transición y todavía dándole chance
a primero de primaria, digamos, si no se trascendió después de los 6 años, ya estamos hablando de una tartamudez instalada. Al ser una tartamudez instalada, el tratamiento es distinto. De ahí la importancia de hacer la diferencia entre estos dos tipos de tartamudez. Ajá. Entre esta tartamudez del desarrollo o la tartamudez instalada. Sí o sí, esta tartamudez que trascendió, esta tartamudez instalada, tuvo que haber tenido este inadecuado tratamiento. Entonces, no es por como echarles toda la responsabilidad USAER primero de primaria, pero es muy importante que tengan en cuenta la diferencia que podemos hacer en la vida de un niño, porque estamos hablando, seguramente ustedes han tenido contacto con adultos con tartamudez, con adultos con disfemia, y les pueden platicar que su vida no es fácil. Ajá. Que nunca ha sido fácil y seguramente optaron por profesiones, oficios o modos de ganarse la vida que, si bien no eran a lo mejor lo que más les gustaba, es algo que evade esta cuestión de comunicación oral. Entonces, a lo mejor no me gusta mucho dibujar, pero prefiero ser diseñador que ser orador, ¿no? O sea, que ser vendedor, por ejemplo. Porque siendo vendedor voy a tener que hablar. Ajá. Entonces, hacer esta diferencia en los tipos de tartamudez de acuerdo a la etapa de aparición. Esta parte de decirles que es en transición la tartamudez del desarrollo es importante porque entonces lo que vamos a esperar es este chico que comenzó, o chico o chica, que comenzó a hablar dentro de parámetros, empezó a hablar alrededor del año, etcétera, y cuando comenzó a hablar no tartamudeaba, ¿de acuerdo? Una persona con tartamudez no comenzó a producir tartamudeando. Ajá. Ahorita vamos a ver 3 ramas o 3 manifestaciones de la tartamudez. Pero ninguna de estas 3 manifestaciones comenzaron con el inicio de la producción oral o el lenguaje expresivo de mi estudiante. No comenzó así. Y les digo que mucho ojo con esto, porque si les dicen, o sea, la familia les dice, es que desde que empezó a hablar, repetía, o desde que empezó a hablar tenía espasmos, estamos hablando de 2 cosas. O había una parálisis, un PCI, o sea, una parálisis cerebral infantil, y no sabían, y como que tuvo esta manifestación cuando comenzó a hablar, y esta cuestión de tener esta mala o inadecuada integración motriz, y le está dando una manifestación en el habla que nada tiene que ver con la disfemia. Ajá. Es una cuestión motriz.
Es muy poco probable que esto suceda, pero pasa. Solo lo digo para que si llegan a manifestarles eso, la familia o los cuidadores, es una cuestión motriz. O sea, no puede haber comenzado sus producciones de esta manera. La producción tenía que haber sido normal hasta que hubo alguna transición que generalmente coincidió con preescolar primaria, es decir, entre los 4 y los 5 años, entre los 4 y hasta los 6. Ajá. Es ahí cuando puede manifestarse la tartamudez del desarrollo. Ahora, puede ser también que el estudiante, o sea, si nos dice la familia, es que desde que empezó a hablar, comenzó a hablar así. Ok, ¿quién es su referente lingüístico? Si nosotros tenemos como referente lingüístico a alguien que tartamudea, los chicos, sin tener tartamudez, van a comenzar a repetirlo así, o actuar así. Lo mismo sucede con el estudiante que tiene un abuelo con afasia, que tiene alguna dificultad para producción de lenguaje. Muchas veces estamos estudiando este lenguaje y mediante el habla, y resulta que lo que estamos estudiando es a su referente lingüístico. Ajá. Los chicos van a reproducir y van a abstraer y van a introyectar lo que tienen afuera. Entonces puede ser el caso, ¿ok? Puede ser el caso que el referente, mamá o papá, tengan tartamudez y por eso el pequeñito haya empezado así sus producciones, pero no quiere decir que el chico tenga tartamudez. Quiere decir que está reproduciendo, no quiere decirlo necesariamente, porque la tartamudez es una cuestión genética. Es una cuestión genética que se observa más en varones que en mujeres, pero si le rascan tantito al estudiante que ya tiene, por ejemplo, observando o van a incidir en él por una cuestión de tartamudez instalada, busquen en sus cuestiones familiares y van a encontrar a alguien con disfemia, ¿ok? Es una cuestión genética, ¿vale? Vamos a ver, siguiente, Dul, por favor. Vamos a ver cuáles son los tipos de tartamudez de acuerdo con su manifestación. El referente que nosotros tenemos de tartamudez va a ser siempre las que son mamás de un niño de 2 años o ya son más grandes, tienen que entender que dar clase con un niño de 2 años despierto es como un deporte extremo, así que en esas estoy. No te preocupes, así yo tengo pequeños de 3 años y 5 años y así son. Encima de todos. Esta cuestión que nosotros tenemos como referente de la tartamudez es la repetición. Ajá, es to, así. ¿Se acuerdan de Porky? De Warner Brothers, de los Looney Tunes, que repite. Esta es nuestra referencia de tartamudez. Pero resulta que no es la única. Este tipo de tartamudez se llama clónica. Ajá. Este tipo de, cuando se repiten sonidos del habla, es clónica, se llama clónica. Ahora,
existe otro tipo de tartamudez que se llama tónica. Tiene que ver con el tono muscular. Este tipo de tartamudez es cuando nosotros podemos ver al estudiante o a la persona con tartamudez que tiene espasmos. Y eso ya seguramente lo han visto, en los que incluso es hasta una parte del hombro que se levanta y se contrae cuando acompañando a esta falta de fluidez en el habla. Entonces, tenemos la cuestión clónica, en la que se repite el sonido. Tenemos la cuestión tónica, en la que hay espasmos. Y tenemos la tartamudez mixta. Esta tartamudez mixta es la más común. Es la más común. Es muy, muy difícil que nosotros encontremos en nuestro estudiante que nada más repita los sonidos, pero que no haya espasmos. Esto es muy complicado. Generalmente, y dependiendo del grado de disfemia, pueden ser espasmos que duren hasta 30 segundos, acompañados de esta repetición de los sonidos explosivos del lenguaje. Es decir, los sonidos que se van a repetir en una tartamudez clónica o mixta son los sonidos P, T y K, representados con estas grafías. O las vocales a inicio de palabra. Es decir, si el estudiante va a decir había una vez, va a comenzar con una vocal. A ver, sé perfecto y creo que tengo muy buena ortografía y sé que había una vez empieza con H. Estoy hablando de a nivel de producción oral. Vamos a comenzar con una vocal. Esta vocal y esta producción se vuelven explosivas. Háganlo, ahorita que no las estoy escuchando, háganlo ustedes. Digan había, suena muy explosivo. En estas producciones es en donde nosotros vamos a ver una consistencia en la frecuencia de repetición y de espasmos. Puede ser simultáneo, es decir, puede ser que empiece con el espasmo que parece un tic y entonces se baja o se sube una de las cejas o las dos y los hombros también. Entonces también todos los músculos involucrados en la fonoarticulación se notan espásticos, se notan con un espasmo y puede ser que este espasmo dure hasta 30 segundos y después vengan las repeticiones de ese fonema o de ese sonido. Ajá. Hay casos en los que esta disfemia o esta tartamudez es signo de algo más. La tartamudez suele acompañar al síndrome de Tourette. Este síndrome de Tourette, si ustedes lo recuerdan, tiene que ver con una cantidad de tics, sobre todo faciales,
incontrolables. De hecho, se considera un tipo de epilepsia. Para el síndrome de Tourette, pues han visto, hay varios casos en los que la referencia más, como más conocida del síndrome de Tourette tiene que ver con esta gente que dice groserías de repente de la nada. Ajá. Y me acordé ahorita de una película buenísima que voy a darles el nombre. Una es, obviamente, El discurso del rey, que para el tema de disfemia es una joya. Y otra es, les voy a dar el título, es una película española, pero hay un paciente con síndrome de Tourette que refleja muy bien el hecho de cómo sufren. Porque ninguna de estas condiciones, ni la tartamudez, ni el síndrome de Tourette, por sí solos involucran discapacidad intelectual, por lo que el paciente con tartamudez, la persona con tartamudez y la persona con Tourette son perfectamente conscientes de su condición, son perfectamente conscientes y esto los hace sufrir mucho. Ajá. Porque obviamente no quieren pues que se burlen de ellos, no quieren, es una cuestión que involucra toda la parte emocional. Yo les digo que es el 50%, pero afecta muchísimo la calidad de vida del estudiante y obviamente de la familia, ¿no? Entonces, es importante que nos quede claro estos tres tipos de disfemias o de tartamudez de acuerdo a esta manifestación, que es la repetición o los espasmos o mixta, y que sepamos que lo más común es que sea mixta. Otra cosa curiosa o digamos importante de decir es que hay un periodo en el desarrollo emocional, sobre todo preadolescente, en el que queremos ser como muy interesantes y queremos ser tener algo diferente, tener cuestiones distintas. Hay una parte, porque estamos buscando identidad y creemos que tener una condición nos hace más interesantes. Hay un estudio muy importante que hicieron en BBC de Londres, en el que vieron que había una tasa importante de preadolescentes fingiendo tartamudez. ¿Cómo fue la manera como de diferenciarlos de los que sí tienen tartamudez? Haciendo esta diferencia y analizando que estaban tartamudeando con todos los fonemas, y con una tartamudez instalada, esta parte que les estoy diciendo es con fonemas explosivos, PTK, y con vocales a principio de discurso o a principio de palabra. Entonces, así fue como pudieron diferenciarlos y me pareció muy curioso porque vemos qué tanto influye la cuestión emocional, ¿no? Unos porque no quieren tenerlo y otros porque quieren tenerlo y ser como más interesantes. Entonces, estaría padre compartir el artículo para que lo lean. Otra cuestión
importante y interesante de anotar respecto a la tartamudez es que tenemos grandes figuras, ya les decía hace unos momentitos, que no tienen nada que ver con la discapacidad intelectual, no siempre. Ajá. Y sí tenemos grandes figuras como Einstein, por ejemplo, que tenía una cuestión de tartamudez acompañada de taquilalia. Y es una cuestión como de si quisieran hablar más rápido de lo que están pensando. Ajá, o sea, como que están pensando demasiado rápido y esto no lo pueden manifestar porque hay cierta velocidad del habla que hay que respetar para que sea una praxia conversativa. Entonces, hay grandes figuras que han tenido esta condición y este rey del que se hace referencia en la película que yo les estaba, que les decía hace unos minutos, es real. O sea, el rey de verdad existió y de verdad tuvo ese terapeuta de habla que a mí me parece maravilloso. Entonces, otra cosa curiosa, digamos, es que la tartamudez no se va a ver reflejada, no se va a manifestar cuando el paciente canta o cuando el paciente reza. Cuando digo reza es por explicar que no se va a presentar cuando dice algo de memoria y no tiene que estar pensando en el ritmo. Ajá. Ustedes ahorita digan el Padre Nuestro, si son católicas, o cualquier oración que tengan muy introyectada, no están pensando en el ritmo, están pensando en, apenas dicen, Padre Nuestro que estás, y se siguen de corrido. Ajá. Que era algo que yo decía la semana pasada en un encuentro que tuvimos en la universidad. Yo decía esto de la memoria secuencial, pero muscular. Ajá, entonces, valernos de estas cuestiones de cuando no se manifiesta la tartamudez, estoy hablando de una tartamudez instalada, nos ayuda mucho, mucho al tratamiento. Ajá. Ahora, ¿qué es más eficaz que un tratamiento? La prevención. Si yo les estoy diciendo que una tartamudez instalada forzosamente tiene que haber empezado como una tartamudez del desarrollo, entonces, ¿cuándo es que tuvimos que haber previsto esa tartamudez instalada o esa evolución de esa tartamudez? Pues cuando se presentó alrededor de los 4 a 6 años. Ajá. Entonces, en el cuadernillo y en los ejercicios que ahora vamos a ver, pero que les sugiero para el tratamiento, vamos a hacer una diferencia entre estas dos tipos de disfemia. Entre la disfemia del desarrollo y la disfemia ya instalada, ¿ok? Porque parece que no y parece que es muy sencillo, pero con pequeñas incidencias y pequeños tratamientos, sin que sean tratamientos formales,
podemos hacer esa gran diferencia entre que se instale una tartamudez y que siga adelante y se instale como tal. ¿Sale? Entonces, siguiente, Dul, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de la tartamudez del desarrollo? Ojo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ustedes piensen y hagan una reflexión bien honesta de si han tenido contacto con un estudiante o con alguien en su vida cotidiana que tiene tartamudez. Nos estresa tanto y es una ansiedad de nosotros, no de la persona. Nos estresa tanto que, ¿qué hacemos? Completamos sus frases, completamos las palabras o empezamos con una cuestión de, a ver, no, párate, piensa, dime otra vez lo que querías decirme, pero dímelo sin atropellarte, pero dímelo con no sé qué, y esto lo hacemos incluso con niños que están en esta etapa, entre 4 y 6 años, que es una tartamudez del desarrollo. Ok, perfectamente mal hecho eso, porque una de las cuestiones con la tartamudez del desarrollo tiene que ver con que en esta tartamudez del desarrollo entre los 4 y los 6 años, cuando acaba de aparecer, el estudiante no lo ha, o el niño no lo ha hecho consciente como una dificultad. Lo hace consciente como una dificultad en la medida que los adultos que están a su alrededor comienzan a señalarlo. Ajá. Entonces, partamos del hecho de que se está presentando esta tartamudez del desarrollo porque el estudiante o el niño entre 4 y 6 años está manifestando de este modo su poca o nula gestión de emociones. Ajá. Entonces, si nosotros, además de no acompañar o de no ayudar a hacer esta gestión adecuada de emociones, señalamos, hacemos un señalamiento de estos cortes al hablar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es instalarla, porque en la medida que el estudiante se hace consciente de esta condición entre los 4 y los 6 años que está apareciendo, lo que va a suceder es que la vamos a instalar. Ajá. Entonces tenemos chiquitos de 5 años que ya buscan cambiar una palabra por otra porque saben que esa palabra representa una dificultad, porque esa palabra comienza con uno de estos fonemas explosivos y entonces nos dan, no sé, en vez de decirnos perro, dicen ese animal o dicen el nombre de la... dicen el nombre de del perro. Ajá. Pero ya están buscando estrategias para salir del paso y buscar estrategias que no tengan que ver con el ritmo, instalan esta dificultad. ¿Y por qué están buscando estrategias? Porque tienen a la mamá, al papá, a los abuelos, a la misma maestra o maestro, tan ansiosos con su lenguaje o con su habla, que le están exigiendo
que haya una producción fluida. Pero es que ¿cómo estás hablando así si antes no hablabas así? Pues no, no hablaba así antes, pero ahora tengo entre 4 y 6 años y tengo una historia familiar y una historia genética de manejar así mis cuestiones emocionales. Entonces, el tratamiento para la tartamudez del desarrollo es, punto número 1, adultos que están en convivencia con el chico se callan la boca y no me los corrigen. No me los corrigen a menos que estén en tratamiento, de que no estén en una cuestión de pronunciación, que no tenga que ver con el ritmo del habla y una tartamudez como tal. Pueden seguir en sus tratamientos, no pasa absolutamente nada. No se hace consciente al niño o la niña de que están repitiendo o que les está costando trabajo o que si respira o que si repite o que si nada. Se le da al estudiante con tartamudez del desarrollo tiempo para hablar. No me interesa si es toda una noche que no va a pasar, pero no me interesa que sea toda una noche la que se la pasen esperando a que termine su frase, pero la frase la termina el niño solo. Porque lo que le estamos manifestando es, yo tengo todo el tiempo del mundo para que tú termines de hablar. No te estoy apurando y no me urge que lo hagas. Ajá. Se ha visto, y esto no es porque yo lo diga, se ha visto que estos episodios entre 4 y 6 años en los que están repitiendo y se da este tratamiento que es no tratamiento, aunado a esto, obviamente trabajar cuestiones que tienen que ver con el ritmo, como se hace en preescolar de manera natural, es decir, canciones acompañadas de movimientos, todo lo que tenga que ver con baile, motricidad fina, motricidad gruesa, y todo lo que tiene que ver con el ritmo del propio cuerpo, que me van a dar más adelante coordinación e integración sensoperceptual, se trabajan con estos chicos como se trabajarían con cualquier otro chico sin esta condición. Ahora, es importantísimo para la familia comprender que si esto está sucediendo en esta primera transición de casa a escuela o de escuela de preescolar a primaria, lo más probable es que se presente en transiciones más adelante. Es decir, el estudiante, después de alrededor de 3 meses, son 90 días en los que va a presentar estos episodios, y el hecho de que en estos 90 días no se haga señalamiento como tal con esta tartamudez del desarrollo, este no tratamiento permite que se trascienda la situación en un aproximado y en un promedio de 90 días. Ajá. Pero puede esperarse que haya en cada transición, vamos a suponer que no es una cuestión escolar, pero cuando tienen estas mudanza, se van a cambiar de casa y tienen que cambiarse de estado, o estos cambios importantes, los papás se separaron, este tipo de cosas que a lo mejor ya no cursan, generalmente aparece por primera vez con esta transición de 4 a 6 años, preescolar a primaria. Pero se pueden repetir estos episodios con estas transiciones. ¿Por qué?
porque genéticamente ese cerebro está programado para funcionar así con la angustia y manejar así la ansiedad, con una manifestación, digamos, con esta manifestación a través del habla. ¿De acuerdo? Entonces, si ya sabemos que esto puede volver a suceder, pues muy probable que vuelva a suceder otros 90 días cuando estamos con otros cambios. Qué importante se vuelve que la familia lo sepa, porque ese chiquito seguramente va a necesitar un empujoncito más con apoyo emocional, a lo mejor desde primaria baja. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarle a gestionar sus emociones de una manera más funcional. Ajá, y que le cause a él o a ella menos estragos. Ustedes van a ver en su cuadernillo algunas canciones y algunos ejercicios de respiración y de relajación que se trabajan para psicomotricidad y están pensados para preescolares. Entonces, valernos, es importante que ustedes sepan que no es que se vaya a trabajar con preescolares, con tartamudez del desarrollo y nada más. O sea, estos ejercicios que yo les estoy proponiendo para tartamudez del desarrollo, sobre todo para estas edades 4 a 6, no tienen que ver con que ustedes vayan a poner a los niños, es que ahora vamos a cantar las llantas del camión porque tú estás repitiendo y ya no quiero que hagas eso. Auxilio no. O sea, por favor, con esta cuestión de tartamudez del desarrollo, se trabaja solo con los adultos. Obviamente, podemos pensar que a lo mejor algunos de los compañeros comiencen a hacer algún señalamiento, alguna cuestión así. Siendo los adultos que intervienen, profesores frente a aula, profesores de USAER, es muy importante decir en estas etapas que fulanita o fulanito, decirle a ese estudiante en específico, porque seguramente va a llegar nuestro estudiante con tartamudez del desarrollo a decirnos tal o cual cosa, decir que necesita un poquito más de tiempo para terminar de hablar, no metan en su discurso tartamudez o disfemia, o eso se va a trabajar solo entre adultos, por favor. Por favor, ajá. Y que no se note, o sea, que los niños no sean discretos, que los niños no vean que ustedes están hablándole con señas a la Miss de al lado para decirle que es que ese niño tiene tartamudez del desarrollo. Por favor, sean discretos. Todo lo que se vaya a tratar en cuestión del ritmo del habla de ese pequeño con tartamudez del desarrollo se trabaja por escrito o en juntas con adultos. Nada más. Se tiene que informar a la familia y ya está. O sea, no se tiene que hacer una junta multitudinaria para informarles a todos que Juanito Pérez tiene tartamudez del desarrollo. Ajá. Es una cuestión para poder hacer esta intervención, que si se fijan es la intervención de la no intervención, con la tartamudez del desarrollo. Lo que se hace con la tartamudez del desarrollo es un monitoreo. Y estaremos esperando que alrededor de 90 días, si es que se regularizaron las cosas y se hizo una rutina, entonces estaríamos esperando que se trascendiera. Si obviamente pasan esos 90 días y los papás siguen agarrados del chongo
dándose hasta con el sartén, pues no esperemos que haya un cambio o que se trascienda esta situación. Depende mucho de cómo está pudiendo el estudiante hacer gestión de las emociones. Al ser niños tan pequeños, a menos que haya una situación como esta que les digo, de que los papás, híjole, se están dando con todo, sí se sugiere a lo mejor terapia de juego, o sea, intentar que se gestionen las emociones mucho más funcionalmente, porque instalaríamos esa tartamudez de no solucionar el tema externo. Y ahorita, y ya se me iba, suele suceder también cuando la mamá está embarazada del hermanito, ¿no? O sea, suele suceder con chicos o familias que tienen esta disposición genética a la tartamudez y entonces va a tener al hermanito o nace el hermanito o la hermanita y ellos empiezan a tartamudear. Esto es una cuestión de desarrollo porque está gestionando sus emociones, probablemente está enojadísimo y no está sabiendo cómo procesar esta información que de por sí es difícil para todos los niños. Entonces, para chicos que tienen predisposición, esta predisposición a la tartamudez, bueno, suele verse. Entonces, ya queda como a criterio de quien está monitoreando si se envía ese caso en específico a terapia de juego. Hablo sobre todo por la edad. Entonces, pero sí se hace con este monitoreo, sí trabajen ritmo, sí trabajen canciones, sí trabajen, porque además recuerden que toda la parte musical baja el cortisol. Entonces, el cortisol está elevadísimo cuando tenemos tartamudez. Se eleva y sobre todo en situaciones de lenguaje oral. Entonces, como una cuestión para disminuir los niveles de cortisol con esta tartamudez del desarrollo, bueno, cantar, bailar, todo lo que tenga que ver con deportes, sobre todo deportes en los que se tenga que trabajar en equipo. Digo, la natación es buenísima por el tema de coordinación, pero se recomienda más que sea como algo en equipo. Vamos a ver, ahora revisamos al final el cuadernillo, pero quiero que la parte medular de la tartamudez del desarrollo, estas etapas, es la no intervención, pero sí monitoreo. Y esto es importante porque si ustedes le dicen a un papá que tiene un hijo con tartamudez del desarrollo que no van a hacer nada, pues día 2 estarán firmando su renuncia, ¿no? Sí están haciendo, sí estamos haciendo. Cuando estamos monitoreando e intentando bajar los niveles de cortisol de mi estudiante en preescolar, sí estoy haciendo algo por su tartamudez, porque lo que estoy haciendo, o sea, la tartamudez es la manifestación de la no gestión adecuada de las emociones. Y de esta rutina nueva y de esta cuestión de estructura y de etcétera, o de no estructura. Entonces, sí estamos haciendo, y esta parte me parece importante de comprender y de transmitirles, porque no es como que, bueno, pues no hay que pelar al niño, ¿no? Sí hay que pelarlo, sí hay que monitorear y tenerlo cerca en observación.
se comenta con el profesor frente a aula para que promueva actividades que tengan que ver con el ritmo. Por ejemplo, con el profesor de educación física. Qué importante tener este contacto y que siempre voy a promover. Siempre voy a promover que los seres humanos somos integrales. Entonces, a lo mejor sí yo llevo la voz cantante en el tema de este monitoreo, porque es un tema de habla y yo soy la terapeuta o yo soy el profesor o la profesora de USAER, entonces sí yo como que coordino este monitoreo, pero necesito que todos sean mis ojos y que todos sean mis oídos, sobre todo los adultos. Ajá. Desde esta tartamudez del desarrollo es cuando ya empezamos a ver que estas repeticiones, espasmos o esta combinación de estas dos se da con fonemas explosivos o vocales a principio de discurso. Siguiente, Edul, por favor. Siguiente, Edul, por favor. Gracias. Ok, tratamiento de la tartamudez instalada. ¿Qué pasa acá, compañeros? Lo que sucede es que ya nos está llegando un estudiante que puede ser, cuando llegan por propio pie, generalmente son adolescentes. Estamos hablando a lo mejor preparatoria, porque obviamente les importa mucho trascender esta cuestión. Y si estamos en etapa escolar básica, generalmente nos lo refieren cuando ya están en primaria alta. Ya es una tartamudez instalada, evidentemente. Ya tenemos a un estudiante o una estudiante probablemente multiintervenido, porque ya tuvimos a la abuelita que le dijo respira y es que entonces tienes que hablar bien, pero es que o tenemos a la mamá que insiste mucho en eso, o tenemos al papá que insiste mucho en eso, o quien quieran, gusten y manden. Cuando ya hubo un tratamiento, pseudo tratamiento o intento de tratamiento, ya podemos decir que está multiintervenido. Ajá, porque ya conmigo va a llegar y se va a hacer una segunda o tercera intervención. Lo que se hace acá, y ya les decía hace unos momentos y que se vuelve muy importante, lo que se hace acá es sí trabajar ya en estrategias que me ayuden a la coordinación neumofónica, es decir, a esa coordinación del aire que meto con toda la parte vocal. Sí voy a trabajar estrategias que tengan que ver con relajación, porque ya es consciente de que tiene una dificultad para hablar y saben perfecto qué palabras son las que les cuestan trabajo, qué sonidos son los que les cuestan trabajo y sobre todo en qué situaciones tartamudean y en qué situaciones no. Con qué personas tartamudean y con qué personas no. Quiero contarles un caso real y fue una de mis pacientes hace, híjole, yo creo que 10 años. Ella, otra cosa interesante es que
cuando es una tartamudez en mujeres, es mucho más agresiva que en un hombre. Como que en mujeres se da poco, pero nos tupen bien y bonito. Y es algo que se puede esperar y ustedes van a ver o han visto ya en su práctica. Cuando me llega esta estudiante, teníamos casi la misma edad. Entonces, ella me estaba contando, cuando empezamos a trabajar, ella me dijo, yo hice todo este estudio de la puse a leer en voz alta para ver si tartamudeaba o no, estudiar las palabras en las que estaba tartamudeando, con qué sonidos empezaban, tal. Y ver sobre todo, si era una tartamudez tónica, clónica o mixta. Y resulta que las primeras 3 sesiones sí tartamudeaba, etc. Empezamos a trabajar. Empieza a contarme ella que efectivamente empezó a tartamudear entre los 4 y los 6 años, fue desde que entró a la primaria y tal. Pero que había como trascendido toda esta cuestión de tartamudez hasta llegar al punto en el que solo podía trabajar por teléfono. Entonces, si ella hablaba por teléfono, sin tener a la persona enfrente, podía hablar perfectamente, sin tartamudear. Y estaba trabajando en un call center de Coca-Cola. Y había logrado, tuvo que estar buscando muchas opciones, sobre todo a la hora de decidir carrera, fue un relajo. Y ella se dio cuenta que tartamudeaba mucho con su mamá, pero mucho. Y con el papá no. Y llegó un punto en el que conmigo ya no tartamudeaba. Entonces, una de las cosas que más se trabajan con una tartamudez instalada, no importa si es primaria alta, o sea, es decir, chicos de arriba de 8 años, trabajar la parte emocional es básico. Yo les puedo decir que no hay a pesar de estas estrategias que a nivel de terapia de habla se van a trabajar, que es lo que tiene que ver con respiración, relajación, coordinación neumofónica, ritmo. Esto es todo lo que se trabaja desde nuestra perspectiva. Si esto no lo acompañamos de una terapia emocional, porque se pueden imaginar ustedes los problemas que tenía esta paciente con su mamá. O sea, ¿qué cosa pasaba con su mamá que la ponía nerviosa a tal grado de tartamudear solo con ella y con el resto de la gente no? De poder trabajar por teléfono y no tartamudear, de poder hablar con el papá perfectamente y conmigo, después de que me agarró confianza, digamos, y con la mamá no. Tiene un componente muy importante la cuestión de la tartamudez instalada, un componente emocional básico que no podemos permitir que un tema, no sé si de ego o de soberbia, nos hagan pensar que es solo una cuestión de habla. Ajá. En casos muy raros y muy poco comunes, o sea, les puedo decir que el 1% de la tartamudez
tiene que ver con una cuestión neurológica puramente. Ajá. Puramente. Es muy raro y como les decía hace rato, es un tipo de tema, un tipo de epilepsia. Entonces, pero es muy raro. Entonces yo creo, porque y si ustedes han visto, hay millones de métodos maravillosos, infalibles y ya saben, para curar la tartamudez. Y que no tengan esta parte de retroalimentación y entonces les ponen audífonos. Han visto la parte hay una parte de método Tomatis que se trabaja para disfemia, y en la película esta del discurso del rey le ponen audífonos y él está hablando, no tiene esta retroalimentación. Y la idea de no tener esta retroalimentación es que ya está tan instalada que ya están predispuestos, muy predispuestos a que la van a regar, ¿me explico? Y ellos como que se programan, se predisponen para tener dificultades en estas, lo dan por hecho, ¿no? Entonces sube el nivel de cortisol y todo es un círculo vicioso. Sube el nivel de cortisol, entonces yo le mando a mi cerebro esta praxia, esta automatización de que mi lenguaje es poco fluido. Entonces, esta situación en la que estoy hablando de manera, a lo mejor tengo que exponer o es una situación que me va a poner nerviosa, entonces sube el cortisol, entonces le manda a mi cerebro bla, 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 y así estamos. Ajá. Entonces, cortar con esta gestión de bajar el cortisol y de gestión de las emociones más profundo a nivel efectivamente emocional y no tratar nada más el síntoma, sino la causa, es lo que nos va a dar el éxito de nuestro tratamiento. ¿De acuerdo? Dul, ¿es posible que proyectemos los ejercicios del cuadernillo, aunque no completos? Gracias. Nada más para darle una revisada rápida a lo que van a tener. Que por cierto, si no lo tienen hoy a medianoche, lo tienen en la mañanita. Ok. Podemos pasar. Ok, este es el cuadernillo que ustedes van a tener. Siguiente hoja, por favor. Ya saben que la primera hoja siempre tiene que ver con a quién pertenecen estos ejercicios para que sepan que es un espacio para ellos. ¿Ah? Lo que les doy en los primeros ejercicios, si ven ahí no dice estos ejercicios para curar tu tartamudez, pertenecen a, dice ejercicios para el ritmo, pertenecen a y tan tan, como podría ser el cuadernillo para psicomotricidad de quien quieran. Ajá. Adelante. Estos ejercicios para rodar, gatear y arrastrarnos como soldados tienen que ver con el programa de Brain Gym, que se trabaja, o yo lo recomiendo ampliamente, para cualquier programa, tanto de psicomotricidad y aprendizaje, como para programas que tengan que ver con habla y lenguaje. Es decir, si van a trabajar pronunciación, pónganlos a rodar, gatear y arrastrarse. Si van a trabajar, es que tiene muy poco lenguaje, pónganlos a rodar, gatear y arrastrarse, porque tiene mucho que ver con la estimulación
de ciertas áreas del cerebro, especialmente el hipotálamo, que tiene que ver con la memoria secuencial, con la memoria episódica, y me manda estímulo también a la parte frontal, que tiene que ver con personalidad e inhibición. Ajá, toda la parte de atención. Entonces, yo les recomiendo que esto lo usen. Esto se los puse como una sugerencia para el trabajo con tartamudez del desarrollo. Ajá. Ahí nadie tiene que hablar, estamos trabajando estimulación psicomotriz. Fin de la historia, ¿ok? Estos ejercicios se hacen de manera diaria. Cantemos, adelante, ¿sí? Cantemos Estrellita, ¿dónde estás? Siguiente. Cantemos Caminar y Parar. Recuerden que para toda esta parte de psicomotricidad y de ritmo en preescolares, qué importante la parte de inhibición, saber cuándo parar y cuándo seguir. Tenemos que entrenar esta parte y nos va a hacer entrenar la fluidez a voluntad. Ajá. Adelante. Lento, muy lento. Ahí estamos hablando de velocidad. ¿Recuerdan esta canción de Trepsi? Bueno, yo la he escuchado con Trepsi, pero lento, muy lento, vamos andando, lento, muy lento, y ahí nos paramos. Inhibición, velocidad, ritmo, memoria. Estamos trabajando, nuestro objetivo es bajar el cortisol, pero ya como que de refilón estamos trabajando coordinación. Para cantar forzosamente tenemos que trabajar con el control del gasto fonatorio, forzosamente tenemos que trabajar memoria secuencial. Entonces no son cosas que no trabajaríamos en preescolar. Quiero pensar que lo están trabajando, y más las que o los que han estado conmigo en talleres que ya son 11, con saben que toda la cuestión de motricidad, de inhibición, de atención, siempre lo tengo muy en cuenta para todos mis programas, ¿ok? Entonces no les estoy recomendando nada que no hayan visto antes, pero ahora el objetivo es sobre todo bajar el cortisol y mejorar la coordinación. Adelante. Adelante, eso. Las ruedas del camión es lo mismo. ¿Recuerdan esta canción que se acompaña de movimientos? Y se acompaña de movimientos para promover la coordinación psicomotriz. Adelante. En esta parte de que ya empezamos con pelota de goma, estamos trabajando relajación. Recuerden que lo que más queremos es bajar el cortisol. Entonces, comenzar con estos trabajos de autorregulación y de momentos de relajación. Ahí les pongo el ejemplo con una pelota de goma. Lo que hacemos es hacer una especie de masaje, con esta pelota de goma. Y es una especie de relajación. Adelante. Todo esto tiene que ver con relajación y tiene que ver con relajación general, no segmental, porque la relajación por segmentos es para estudiantes un poco más grandes. Pero esto de tensar y relajar se vuelve muy importante para relajar. Adelante. Jugar con plastilina y con masa, y es lo mismo, tensar, o sea, tiene el mismo principio, tensar y relajar. O sea, ¿cuánto nos cuesta aplastar una plastilina y una masa de Play-Doh? Ajá, tensamos y relajamos. Adelante.
Ok, entonces, esta relajación por segmentos, estos ejercicios que vimos hasta el Play-Doh, tienen que ver con preescolar, tienen que ver con una disfemia del desarrollo. Ajá. Es no intervención, pero monitoreo. Ahora, en esta parte ya, digamos, de una disfemia instalada, lo que vamos a trabajar es relajación, respiración, fonación y ritmo. Ajá, entonces, tienen varios ejemplos de relajación, incluso graduados. Adelante. Relajación global, ajá. Adelante. Y entramos aquí a esta parte de patrón respiratorio. Cuando estamos hablando de una disfemia ya instalada, todo el patrón respiratorio está inadecuado. Ajá. Entonces me levantan los hombros y entonces el espasmo y entonces respiro, pero es una respiración como muy nasal. Aquí la idea es sentar un patrón respiratorio que me permita controlar el gasto fonatorio. Por eso los ejercicios que van a ver y los ejercicios que propongo en el cuadernillo tienen que ver con una respiración diafragmática, es decir, baja el diafragma, se expande el abdomen y de esta manera puedo controlar mejor mi gasto fonatorio, es decir, mi voz, ajá, el aire que necesito para hablar. Y estos ejercicios de patrón respiratorio, adelante, Dul. Estos ejercicios de patrón respiratorio van desde estar acostados hasta ponernos de pie. ¿Por qué? Porque el estar acostados me sirve para poder visualizar mi respiración y poder introyectar, pero no es una situación normal de lenguaje. Entonces, lo que hacemos es llevarlos desde que están acostados. Podemos usar el costalito encima del abdomen para ver cómo se expande, etcétera. O algo que tenga peso para poder levantarlo y sentar la impronta y la automatización neurológica de mi patrón respiratorio adecuado. ¿Sale? Adelante. Adelante. Entramos ya con el control del gasto fonatorio y toda la cuestión fonatoria como tal. Vamos a hacer los ejercicios que estábamos haciendo de respiración, pero ahora le vamos a meter fonación y lo vamos a hacer por tiempos. Ajá, es decir, inhalo en 4, sostengo en 3 y produzco A en 4. Ajá, tenemos así varios ejercicios. Estos ejercicios se van a hacer de pie y la idea es que tengan la situación más cercana a una cuestión de lenguaje, digamos, normal. Ajá. Entonces, se hacen varios de estos ejercicios y estos ejercicios, ojo, hasta que se logra uno, pasamos al siguiente. Y se pueden repetir durante mi sesión. Siempre voy a hacer mi sesión con tartamudez instalada, comenzando siempre por relajación. O sea, hago relajación, hago respiración, luego hago control del gasto fonatorio y luego unos ejercicios de ritmo ya directamente encaminados a la parte de la tartamudez como tal. Todo esto en mis sesiones hasta que, acompañado, perdón, de la terapia emocional. Esto es bien importante. Adelante. Control. Ok, ritmo del habla.
Cuando yo era chiquita, trabajábamos con un metrónomo, y ahora lo vamos a ver, y trabajábamos con metrónomo de piano, o sea, con un metrónomo para marcar el ritmo de la música. Ahora, teniendo las maravillas de los celulares, pues puedes bajar una aplicación que se llama Metrónomo, y es una maravilla. La idea es, y en este ejercicio lo pueden ver, es llevar mi lenguaje o llevar mi habla a un nivel de fluidez tal en el que yo tenga automatizada esta, como lo hago yo que no tengo tartamudez, a un nivel de automatización tal que yo no esté pensando en el ritmo, sino en el contenido de mi mensaje. Esto es lo natural. Ajá. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que piensen en la canción de Martinillo, piensen en la canción de Martinillo, todo el mundo se la sabe, espero. No piensen en la letra, piensen en la melodía. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿De acuerdo? Ok. Este primer ejercicio es, platíquenme lo que hicieron en la mañana o el fin de semana o lo que sea con el ritmo de Martinillo. Háganlo ustedes en este momento. No está fácil porque en principio tienes que pensar en, sí tienes que pensar en el ritmo. Pero después, una vez que lo introyectas, puedes contar cosas haciendo este ejercicio. Y yo puse Martinillo porque es un canon. Son unas cuantas notas que se repiten una y otra vez. Piensen en la canción de Estrellita, ¿dónde estás? También es un canon. Tan, 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 tan. ¿Ven? Entonces, o piensen, no sé, en las mañanitas, que creo que tenemos más introyectado el Happy Birthday ahora y estas nuevas generaciones seguramente. Entonces, piensen en canciones que sean muy usuales. Yo les propuse el trabajo con cánones, o sea, Martinillo y este tipo de cosas. Ahora, adelante. Tenemos esta lectura en voz alta en la que se pide que lean un texto y nosotros vamos checando cuáles son las palabras en las que se detienen, en las que repiten o tienen espasmos. Ajá. Nosotros las vamos a anotar. Una vez que terminaron, entonces ponemos nuestra aplicación maravillosa del metrónomo, que sea, no sé, en 2. Entonces, y la palabra que les costó fue, no sé, tienen una lista de 10 palabras, digamos. El texto también se los vamos a dar nosotros. Es el texto de Odín Dupeirón de Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado. Por proponerles un texto, porque pueden utilizar el que les motive más, el que motive más al estudiante. En español, por favor. Entonces, hacemos esta parte de, ponemos el metrónomo y tiene que leer esas palabras que le costaron trabajo con el ritmo marcado por el metrónomo. Entonces, casa, peso, paso, piso, así, intentando entrar a este ritmo del habla. Lo que van a ir haciendo
y lo va a ir haciendo solito el estudiante, es sacar estrategias. Entonces, ya antes de cambiar una palabra, lo que van a hacer es como que cantan la primera parte. Entonces, y no importa, pero eso ya les va a hacer, a medida que lo van trascendiendo y van buscando sus estrategias, van usándolas con más seguridad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Hacemos esta parte de, era lo que les decía con las palabras de, en qué palabras ellos se han dado cuenta en la vida cotidiana que tienen más dificultad para decir o para hablar o para la fluidez. Ajá, es importante que aquí sí ellos tomen nota de esta parte porque les da mucha luz. Les da mucha luz de en qué situaciones y sobre todo qué tienen que ir trabajando en la parte emocional. Adelante. Es bien importante con una tartamudez instalada que vayamos haciendo exposiciones graduales. ¿Se acuerdan cómo es el tratamiento de las fobias? Que van haciendo como exposiciones graduales y tal. En algunos tipos de tratamiento, bueno, con el tema de la tartamudez ya instalada, mi recomendación desde el principio va a ser siempre que poniéndonos de acuerdo con el estudiante, vayamos eligiendo una manera de exponerlos a eso que les da tanto miedo, que es seguramente hablar en público, de manera gradual. Es decir, que escoja un tema que le guste y primero lo va a hacer en Zoom, con 3 personas, en Zoom. Y si quieres que las personas apaguen la cámara, pero ya es una primera exposición. Y es una exposición gradual. Y esas cosas van subiendo la seguridad del estudiante y lo van haciendo avanzar. ¿De acuerdo? Se vuelve muy importante para el estudiante lograr escucharse a sí mismo sin tartamudear. Por lo que está padre que tengan la grabación de la primera vez que lo pusieron a leer en voz alta y la grabación de esta exposición. Que la podemos hacer, sentarse como una planeación ordenada y decir, lo vamos a hacer en un mes. Entonces, y ya pasó esta exposición gradual, bueno, el siguiente mes lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en Zoom, pero van a prender las cámaras. Y tú los vas a estar viendo. Y en una exposición 3, ya es presencial con 2 personas, pero ya es presencial. Hasta que podamos llegar al punto en el que pueda hablar con esa mamá que le causa todo el conflicto del mundo y tartamudear menos. Esta parte es importante, sí tener ellos retroalimentación de que están tartamudeando menos o no están tartamudeando con ciertas personas, pero también el hecho de que sepan, el hecho de que ellos comprendan que tartamudear menos o atreverse a hablar con esa persona es un avance. Se hizo un estudio que muy controvertido, a mí me parece una falta de respeto, de ética y de todo lo que quieran, pero demostró
el peso que tienen los intervencionistas en el trabajo, sobre todo en una tartamudez instalada. Lo que hicieron es que en un laboratorio en Estados Unidos, un científico del lenguaje que era tartamudo, y él mismo trabajó con él mismo para superar esta condición y lo logró. Entonces lo que él dijo fue, es que yo era tartamudo porque los demás me dijeron que soy tartamudo, pero yo no se me había instalado. O sea, yo no lo tenía. Entonces lo que hizo fue ir a un orfanato, porque evidentemente ninguna mamá en su sano juicio hubiera permitido que hicieran lo siguiente con sus hijos. Entonces dividió a los niños del orfanato en dos grupos. A uno de los grupos le decían a todos los niños, trabajaban con ellos diario, y les decían a un grupo, oye, qué increíble estás hablando, hablas perfecto, no tienes ningún problema de lenguaje, wow. Y eran chicos que no tenían problema de lenguaje. En el otro grupo, lo que hizo fue todo lo contrario. Estás tartamudeando, estás hablando muy mal, necesito que te pares, que respires y pienses. Y bla, 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 bla. Bueno. Les fregó la vida a la mitad del orfanato. Chicos, este estudio fue en los 70s y pues le fregó la vida a la mitad del orfanato, e incluso estos niños ya adultos con disfemias instaladas demandaron al científico por toda la cantidad de problemas en su seguridad y en su vida y en su calidad de vida secundarios a esta cuestión de haberles instalado o provocado esta cuestión de la tartamudez. Para que se haya instalado esta tartamudez, tiene que haber habido, seguramente la mayoría de estos chicos o algunos tenía alguna predisposición genética, porque no es que todos en ese grupo hayan salido con disfemias instaladas. Pero del otro grupo en el que se estaba diciendo que hablaban perfecto, nadie tenía tartamudez. Entonces, obviamente se hizo para apoyar esta cuestión de no instalen disfemias, y que es muy importante el peso de la influencia que tiene el intervencionista y los adultos que están alrededor. Pero, digo, no se vale provocar condiciones como esta, instalarlas y luego frégate, o sea, porque, digo, lo mínimo que podían haber hecho era, ok, ya te la instalé, con permiso ahora te la quito, ¿no? Pero bueno, no fue así. Finalmente tuvieron que cerrar el laboratorio de lenguaje, etc. Y estudios así, bueno, las que son o los que son psicólogos saben que se hizo porquería y media en este afán de estudiar y de hacer experimentos, pues bueno, se lastimó la vida de mucha gente. Pues sobre todo quiero dejar muy claro que sobre todo en el tema de disfemia y de tartamudez, no podemos dejar de lado la parte emocional y el hacer que nuestros estudiantes tengan cambiar la imagen del estudiante a ves que sí puedes, es más, ponerlos a cantar y grabarlos
porque cuando cantan no tartamudean, porque cuando rezan no tartamudean. Entonces, grabarlos y que ellos tengan esta retroalimentación de ellos mismos con un habla fluida ayuda mucho al tratamiento. Entonces, ver toda esta parte, sí explicar y también que nosotros lo sepamos como intervencionistas, que no es algo de hoy tartamudeas y mañana no. No, o sea, aquí está el cuadernillo, llévatelo de tarea y mañana ya no tartamudeas. Pues no. Requiere tiempo porque siempre va a ser mucho más complicado tratar y rehabilitar que prevenir. Ajá. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a dejar hasta aquí la grabación. Dulce, dejamos hasta aquí la grabación, por favor, y escucho las preguntas sin grabar.